hecho de abrir los ojos y contemplar este día ya es un motivo para agradecer a Dios por el privilegio de un día más de vida. Qué maravilloso es Dios, que conoce tus pensamientos y sabe tus miedos. Te escucha en silencio, te observa sin criticar, valora tus sentimientos y te ama sin preguntar. No temas, que Él guiará tus pasos siempre. Buenos días. Nuestra congregación, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de los Algarrobos, se encuentra hoy sábado sumamente alegre porque estás conectado con nosotros. Te encuentras unido pues a este culto en línea preparado para hoy. Esperamos que el tiempo que estés con nosotros en este culto de adoración y alabanza sea un tiempo de bendición para tu vida. Esperamos que encuentres en esta programación una palabra de aliento y de fortalecimiento para tu vida. Te dejamos entonces con la programación que hemos preparado con mucho cariño y aprecio para ti. Bienaventurado aquel que su mano no dio a torcer y que en su corazón no guarda rencor, porque para ir al cielo como un niño debemos ser, mostrar al mundo entero el gran ejemplo del Señor. Confiar en Dios y en su palabra de verdad, cantar al mundo como las aves cantan al despertar, que tú eres Dios, oh, 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 oh. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Forastero soy en este mundo de dolor, pero el camino es mejor cuando tú tienes el control. Quiero guardar tu ley y tus preceptos obedecer. Esa libertad solo tú puedes dar. En la mañana, en la tarde, en la noche quiero elevar mi voz, cantar a los cuatro vientos de tu gracia y de tu amor, que tú eres Dios. Basta con decir que tú eres Dios, que tú eres Dios. En mi mente
capacidad para poder imaginar lo que tienes preparado allá. Tu gran poder y amor por mí se ha reflejado con destellos aquí, maravillas de tu creación, como el cielo azul, que a simple vista no tiene fin, y el viento vuela donde va, si no deja rastro de su caminar. ¿Dónde estabas tú cuando Él formó el cosmos? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él, evidencia de tu gracia y tu poder. Grande eres tú, grande eres tú. Un día muy cercano al cielo iré, y a mi Jesús yo cara a cara veré, a su nombre santo exaltaré. Calles de oro y mar de cristal, de sol y luna no habrá necesidad, pues su presencia nos alumbrará. En el cielo azul quiero estar, Jesús, y el viento vuela donde va, si no deja rastro de su caminar. ¿Dónde estabas tú cuando Él formó el cosmos? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él, evidencia de tu gracia y tu poder. Y el viento vuela donde va, si no deja rastro de su caminar. ¿Dónde estabas tú cuando Él formó el cosmos? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él, evidencia de tu gracia y tu poder. Grande eres tú, 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 grande eres tú. grande eres tú. Pues no te abandonará, tu camino guiará y al fin te llevará al hogar. El camino de la vida se complica otra vez. Mis piernas ahora temen por el siguiente paso que daré. Con mis propias fuerzas no me puedo sostener. De rodillas te suplico, Dios, ayúdame a vencer. Dios, escucha tu humilde petición. Vengan aflicciones, vengan pruebas o dolor. En lo más difícil ha prometido estar. Deja tus cargas en manos de Él. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración.
Cuando pases lentamente por el valle de la indecisión y en tu mente te preguntes ¿por qué me pasa esto, Señor? Recuerda que en la cruz Él su vida entregó. Si deseas continuar, nuevas fuerzas te dará. Dios escucha tu humilde petición. Vengan aflicciones, vengan pruebas o dolor. En lo más difícil ha prometido estar. Deja tus cargas en manos de Él. Dios no te abandonará, tu camino guiará y al fin te llevará al hogar. Dios no te abandonará, tu camino guiará y al fin te llevará al hogar. Dios escucha tu humilde petición. Vengan aflicciones, vengan pruebas o dolor. En lo más difícil ha prometido estar. Deja tus cargas en manos de Él. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración. Francisco y Juliana quedaron tan fascinados con el viejo álbum de fotos de papá que se trazaron el objetivo de buscar todos los álbumes y no dejar una sola foto sin mirar. De pronto se encontraron con una que les causó mucha curiosidad. Papá estaba recostado en su sillón con un extraño bulto entre su camisa. ¿Qué es esto? Papá estaba escondiendo algo. Se quedaron un buen rato discutiendo qué sería aquello que escondía papá. Yo creo que es un sándwich gigante y no le quiere dar a nadie. Yo creo que era un regalo sorpresa para mamá. Al llegar papá del trabajo, le hicieron el interrogatorio. Díganos, acusado, ¿era un sándwich o era un regalo para mamá? No, niños, ni un sándwich ni un regalo. Era una bebé. ¿Estabas embarazado? Por supuesto que no. Era Juliana. Ella nació prematura y nos tocó tratarla como una bebé canguro. ¿Que yo qué? ¿Bebé canguro? Papá les explicó que por ser prematura, a Juliana tan pronto nació la tuvieron en una incubadora durante 4 días para regular su temperatura. Papá y mamá estaban ansiosos de llevar a la bebé a casa. Entonces el doctor les hizo una propuesta. Nos podíamos traer a Juliana a casa siempre y cuando aplicáramos el método canguro, que consistía en tener a la bebé en contacto directo, piel con piel, sobre el pecho de mamá o papá durante casi todo el día. ¿Durante casi todo el día? Sí, no fue fácil, pero si ese era el precio que debíamos pagar por sacarla de ese hospital, lo haríamos sin dudar. Gracias, papi. Gracias, mami. Ahora los amo más. Esto ha cambiado mi vida. Así como los padres de nuestra historia estuvieron dispuestos a hacer lo necesario por sacar a su hija del hospital, Dios, fiel a su pacto, hizo todo lo necesario por liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios, Lección 7, El Pacto en el Sinaí. El pueblo de Israel no solo fue esclavo en Egipto durante décadas, también estuvo expuesto al paganismo de esa nación durante tanto tiempo que llegaron a olvidar casi por completo al Dios que había pactado con su padre Abraham. Sin embargo, Dios los liberó de su esclavitud y en el Sinaí renovó el pacto con ellos.
Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué nos enseña el pacto de Dios con su pueblo en el Sinaí? En primer lugar, que partió de un acto de redención. ¿Recuerdan todo lo que hizo Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud? Derramó 10 plagas sobre Egipto. Abrió el mar rojo en dos para que lo cruzaran. Les proveyó el maná para que no murieran de hambre. Y hasta evitó que sus sandalias se desgastaran mientras caminaban sobre las ásperas piedras del desierto. Esa poderosa liberación se considera como uno de los mayores actos de amor de Dios en favor de su pueblo. Así como los padres de nuestra historia sacaron a Juliana del hospital pegada a su pecho, Moisés afirmó que Dios liberó a su pueblo con un amor similar al de un padre hacia su hijo. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. ¿Lo notan? Antes del Sinaí hubo un poderoso acto de amor, y ese acto de amor tiene un nombre: redención. Nunca olvidemos que la redención y el pacto están estrechamente vinculados. Saquémonos de la cabeza la idea de que el pacto del Sinaí es solo un larguero de mandamientos, principios y leyes que los hebreos debían cumplir. Está bien, sí había mandamientos, principios y leyes, pero todos tenían el propósito de redimir, bendecir y testificar. Oigan bien, hemos dicho durante todo el trimestre que Dios quiere que nosotros también hagamos parte del pacto, pero ese pacto también está vinculado a la redención. Dios quiere que entendamos que Él ya hizo el mayor acto de amor por nosotros, incluso mayor que la liberación de Israel en Egipto. Jesús, en la cruz del Calvario, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. En segundo lugar, que apuntaba a la salvación. Una vez llegaron al Sinaí, el pueblo de Israel acampó al pie del monte. Moisés subió a la misma montaña donde Dios se le había aparecido en la zarza que ardía y no se consumía, y allí propuso su pacto a Israel. ¿Y era un pacto distinto al que había hecho con Abraham? ¿O era la continuación de ese mismo pacto? Muy buena pregunta. Aunque este es el cuarto pacto que se menciona en la Biblia, después de los de Adán, Noé y Abraham, no deberíamos considerarlo como un pacto distinto, sino más bien como una continuación, o mejor, una ampliación de los pactos anteriores. El pacto del Sinaí contiene el mismo propósito: la salvación de Israel y de la humanidad. Si diereis oído a mi voz y guardareis en mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto de reino de sacerdotes y gente santa, ¿a qué les recuerda? ¡El santuario! Correcto. Para que el pueblo comprendiese mejor los términos del pacto y su significado, Dios les pidió que construyesen un santuario para Él. A través de este santuario y los ritos en él realizados, Dios simbolizaba el plan de salvación. Cada animal sacrificado apuntaba al Mesías, quien cargaría nuestros pecados sobre sí y moriría en nuestro lugar. Este es el verdadero significado y propósito del pacto eterno. Es la salvación que el Señor ofrece a la humanidad caída. Y en tercer lugar, que la respuesta es la obediencia. Después de que Dios propuso el pacto, el pueblo respondió a una diciendo: «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». Luego se prepararon para recibir el pacto formalmente. Entonces el Señor proclamó los 10 mandamientos y detalló los principios del pacto. Evidentemente, y como ya habíamos mencionado, el pacto contenía mandamientos, principios y leyes. Es decir, el pueblo tenía una parte que cumplir, pero esa obediencia debía ser una respuesta a la redención efectuada y a la salvación prometida.
No nos engañemos, la obediencia es parte integral del pacto. Aún antes de llegar al Sinaí, el pueblo de Israel tuvo que cooperar con Dios obedeciéndole, untando los dinteles de las puertas y saliendo de Egipto. Pero tampoco nos confundamos. Independientemente de lo que Dios nos pida que hagamos, nuestra relación con Él debe basarse en la fe. La fe proporciona la base para la obediencia. Las obras en sí, por más pura que sea su motivación, por más sinceras y cuantiosas que sean, no pueden hacernos aceptables a los ojos de un Dios santo. No pudieron en la época de Israel, ni tampoco lo pueden en la nuestra. La tía Elena así lo confirma. No ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Cuando Cristo vino al mundo, encontró a una nación obediente en muchos sentidos, pero con muy poca fe. Tan poca fe tenían que ni siquiera reconocieron que el Dios del pacto que ellos guardaban tan celosamente estaba entre ellos. Oigan bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos perdieron su oportunidad, pero ahora el asunto es con nosotros. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Así como la vida de Juliana cambió y su amor por sus padres aumentó al entender el sacrificio que hicieron por ella, al sacarla del hospital y preservarle la vida, nuestra vida debe cambiar al entender que el pacto de Dios es redención, es salvación y es obediencia. Está bien, es cierto que eso último no es nada fácil, pero recuerden que es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Escuela Sabática. Historias de fe. Hola, mucho gusto. Soy Gidalti Santa María y asisto a la Iglesia Adventista de la Estrella. Son tantas las cosas que Dios hace por nosotros cada día que es difícil escoger solamente una parte para compartir con ustedes. Pero en este momento quisiera contarles acerca de una parte de mi vida ya en mi edad adulta, puesto que yo nací en la Iglesia Adventista y gracias a eso pues conocí todas las cosas que se enseñan en la iglesia. Entonces, ya en mi edad adulta, pues tengo una niña y mi niña a la edad de 3 años presentó algunos síntomas relacionados con la epilepsia. La llevamos a los médicos y efectivamente los exámenes salieron alterados, así que tuvimos que comenzar a tratarla. Ella toma algunos medicamentos y para esos momentos yo recordé que mi mamá me había comentado acerca de que cuando yo era pequeña mis padres habían hecho un fondo de inversión para mi salud y que durante el tiempo que ellos mantuvieron eso yo no me enfermé. Así que yo decidí poner a mi hija en un fondo de inversión al igual que con otras cosas, pero principalmente por la salud de mi hija. Mi hija hoy en día ya tiene 8 años y hemos visto cómo ha ido evolucionando y puedo dar certeza de que he mantenido ese compromiso con Dios alrededor de unos 5 años. Y en la última cita que tuvimos con la doctora nos dijo que posiblemente ya ella pueda dejar de tomar el medicamento que ha estado tomando. Y yo quisiera agradecer a Dios porque es algo maravilloso. Creo que en estos tiempos nosotros podemos reconocer el valor de la salud y es algo que no podemos comprar con nada. Lo único que nosotros podemos hacer es ofrecer a Dios lo poco que tenemos, pero ofrecerlo de corazón y Dios es fiel. Así que yo les invito hoy
a que podamos ser fiel y que ofrezcamos a Dios todo lo que nosotros tenemos, porque Él nos da, nos multiplica, todo nos los da en grande. Así que Dios les bendiga y ha sido un placer compartir con ustedes mi testimonio. Y ahora te invitamos a que compartas tu historia de fe. Participemos con gratitud, devolviendo a Dios los diezmos y las ofrendas. Adoremos con gozo a nuestro Creador. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Les invito, mis apreciados, a que juntos oremos por los diezmos y las ofrendas. Padre nuestro, en este hermoso sábado que nos has regalado, nos inclinamos ante ti, Señor, primeramente para agradecerte por todo lo que nos has dado, por la vida, por la salud, por la familia, por el alimento, por toda buena dádiva, por todo don que nos has regalado. Señor, de ello hemos traído hoy estos diezmos y estas ofrendas, las cuales pedimos, Señor, sean utilizados de la mejor manera en el avance de tu obra en todo el mundo. Señor, ayúdanos a que podamos ser un objeto que también ayude al avance de tu obra en esta tierra, y pronto podamos estar contigo en los cielos, junto a ti y junto a todos los redimidos. Esto y más te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Inmediatamente pasamos entonces a la parte musical. La ofrenda musical de hoy será presentada por el grupo Forgiven. El tema que nos traen hoy tiene por título Hermoso Nombre. Espero disfruten de esta hermosa alabanza. Luego de la misma, les dejamos con el momento infantil. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es.
es el protagonista de nuestra historia de hoy. Él era un niño bien característico. Era un niño desobediente. Y desobediente, pero a niveles brutales. Él se escondía de su papá. Cuando su papá le decía: Tema, vamos al río, que necesitamos recoger leña, Tema salía corriendo y se escondía. ¡Oh, wow! Ese niñito era otra cosa, era otro nivel. Bueno, un día el papá lo llamó como de costumbre. Ya tocaba recoger la leña para hacer la comida. Y el papá le dice: Tema, Tema, ¿dónde estás? Y Tema estaba por allá escondido en un arbusto. Tema pasó un rato esperando que el papá se fuera. Después que el papá lo llamó como 5 veces, Tema dijo: bueno, ya, después de la quinta se baja. Y así fue, el papá se cansó de llamarlo y se fue. Cuando Tema vio que su papá se había ido, dijo: nada, me voy a jugar con mi amiguito David. Así que se dio la vuelta y cuando veo, ¡pum!, choca con la mamá de frente. La mamá le dice: ¿qué haces tú, engendro del mal? Haciendo cosas malas otra vez. Imagínense que su mamá les diga cosas así. La mamá de Tema estaba muy molesta con él. Su mamá creía que Tema tenía algún demonio o alguna cosa. En estas aldeas creen mucho en esas cosas. Lo cierto es que ella le dijo: ven acá, muchacho. Mientras le decía ven acá, la carrera que pegó Tema no la alcanzaba nadie. Corrió hasta llegar a la casa de su amigo David. Cuando llegó donde David, le dijo: amigo, vamos a jugar, le gritó por allá por la ventana. En lo que sale David, Tema se queda con la boca abierta. ¡Guau! ¿Qué haces tú con una camisa? Estos niños normalmente no usan camisa. Andaban en chores, relajados en la vida, descalzos, sin ninguna cosa encima. ¿Para qué? Con tanto calor. Era jugar, divertirse. Pero en este caso David tenía una camisa muy bonita. Bueno, su única camisa que tenía. Él le dijo: ¿y tú por qué cargas camisa? David le dijo: bueno, voy a la reunión sabatina, a la reunión de la escuela sabática se llama. ¿Y qué es eso?, le dijo Tema. Bueno, es una reunión donde vamos a estudiar algunas cosas interesantes. Una muchacha vino y habló aquí en mi casa y bueno, yo voy a ir con mis papás. Es más, si quieres, puedes venir con nosotros hoy. Dale, pues está bien, vamos a ver qué es lo que es. Se fueron él y David, junto con los papás de David, a aquella reunión. Allí había una muchacha, una misionera, una muchacha muy alta, que hablaba y contaba cosas de Jesús. Decía que Jesús vivía en el cielo y que había prometido apartar un lugar para todos aquellos que lo aman y que vivirían con él en el cielo. ¡Wow! Esto a Tema le gustó. Y después dijo que ese lugar que estaba en el cielo vendría acá, a la tierra, y sería renovado todo esto. Así que Tema dijo: ¡wow! Yo quiero. Bueno, la verdad me gustaría. Esto lo estaba diciendo Tema en su mente. Mientras tanto, la misionera, la muchacha que estaba allí dando la clase, veía a Tema y le llamó la atención la sonrisa del niño. Y le preguntó: ¿tú también quieres aceptar a Jesús? Tema dijo: no. Y se fue corriendo. Al siguiente día volvió a pasar lo mismo. Tema estaba por allá dando vueltas, no sé qué más. Pasó toda una semana. Al siguiente sábado, David volvió a invitar a Tema y volvió a ir otra vez. Y Tema fue yendo varias veces a aquella clase. Cada vez se interesaba más en las historias de aquel hombre llamado Jesús. Era un Dios. Para él era algo extraño creer este tipo de cosas. Así que bueno, él empezó como que le estaba gustando el asunto. Todo sonaba bastante interesante si obedecíamos y hacíamos las cosas, pero la cosa es que él no quería obedecer. Así que bueno, poco a poco el corazón de Tema se fue ablandando. Así como se ablandan las verduras en el sancocho. Así mismo empezó a pensar las cosas mejor. Hasta que un día su papá dijo: ¡Tema! Y al ratico Tema llegó: sí, dígame papá, ¿qué necesita? El papá se le iba cayendo la quijada del susto. Ese niño había obedecido al llamado de su papá. ¡Wow! Ese día fueron a recoger la leña y fue algo muy interesante porque el Tema lo ayudó. Esa cosa nunca pasaba. El papá dijo: ¡wow! ¿Será que este niño está enfermo y va a morir? Porque está actuando muy raro. Lo cierto es que lo ayudó. Cuando la mamá le dijo: Tema, ¿puedes venir por favor? Salió corriendo y llegó: sí, mamá, dígame. La mamá estaba sorprendida. Aquel niñito estaba empezando a obedecer. ¡Qué raro! Un día ya tocaba recoger la leña y los papás dijeron: ¡ay, otra vez tenemos que llamar a Tema! Cuando el papá se asomó en la puerta de la casa,
vio un montón de leña recogida. Tema se había parado antes que él y había recogido la leña para la comida. Esto era algo que la verdad no se creía. Bueno, pasó que más adelante esto fue muy bueno. Mire, escuche, pongan atención a esto. Ellos estaban en el río. Tema estaba por allá juntando algunas cosas, estaban buscando unas piedras porque tenían que acomodar unas cosas en la casa. El papá estaba un poco más lejos hacia el monte, para allá adentro. Y en eso le dice: Tema, corre a donde estoy yo, hijo, corre. Tema no la pensó, soltó las piedras y salió pirado. Y corrió hasta donde su papá. Yo: ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Por qué me hiciste correr? Y le dice: voltea para donde estabas en el río. Cuando Tema voltea para el río, había un señor cocodrilo que si lo hubiese mordido, se lo come de una sola. Tema dijo: ¡guau, papá, me salvaste la vida! Y el papá le dijo: no, te la salvaste tú solo porque tú obedeciste a mi voz. Lo cierto a todo esto es que en ese momento el niñito le comentó al papá que él estaba así porque estaba asistiendo a la escuela sabática. Y el papá entendió que el niñito estaba aceptando a Jesús en su corazón. Y el papá un día le dijo: bueno, yo también, hijo, yo también he aceptado a Jesús. Y el niñito dice: ¿en serio, papá? ¿Y tú por qué? ¿Cómo no me habías contado? Y le dice: bueno, lo que pasa es que nosotros hemos tratado de hablarte, pero tú nunca nos obedecías. Y ahora que quieres hacerlo, yo te voy no sé, vamos a ver si vamos a la escuelita esa que tú me estás diciendo. Ahí me gustaría aprender mucho. Tema aprendió que obedecer es bueno. Si nosotros obedecemos, el Señor Jesús estará muy contento, niños. Les invito a que obedezcamos, hagamos caso a nuestros padres. Ellos quieren lo mejor para nosotros. Que Dios les bendiga. Espero que este sábado sea de gran bendición para todos ustedes. Los quiero muchísimo. ¡Adiós! Sin duda alguna hemos llegado al momento más importante de la programación de nuestro culto en línea. Estoy hablando pues del tema central. Te invito, mi querido amigo, mi apreciado hermano, a que preparemos nuestras mentes y nuestras almas para recibir ese pan espiritual que hoy nos trae nuestro pastor. Te dejo entonces con el tema central. Muy buenos días, feliz sábado. Qué gozo, qué alegría poder compartir a través de esta plataforma un mensaje de la palabra de Dios. Más que un sermón, es un estudio donde estaremos observando a Jesús, sus credenciales, quién es para nosotros y de qué manera en nuestras vidas tiene una influencia increíble. Vamos a orar en este momento y vamos a invitar a todos para que inclinemos nuestros rostros y oremos juntos. Bendito Padre, agradecemos este día, la oportunidad que nos das de acercarnos a ti a través de tu palabra. Señor, dirígenos, que sea el Espíritu Santo el que pueda no solamente convencernos de pecado, sino también que nos pueda guiar al conocimiento, a la verdad y a poner en práctica estas enseñanzas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy tenemos un desafío y el desafío tiene que ver con el estudio de la Biblia. Por lo general, nosotros leemos la Biblia diariamente, pero más que leerla, tenemos que hacer un proceso de investigación, de estudio, de análisis, comprensión de lo que la Biblia nos está presentando. Así que yo quisiera invitarles en este instante para que al abrir la Biblia vayamos hasta el Evangelio según San Mateo y observemos lo que dice Mateo el capítulo 12, versículo número 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos de ver de ti una señal. La palabra es didáscalos, pero no es porque se reconoce a Jesús como maestro, sino porque era alguien que enseñaba, un didáscalo, un maestro, alguien que no tenía las credenciales o el aval
para poder impartir una clase. Así que nosotros vemos aquí que hay algunos aspectos que es interesante notar. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos de ver de ti una señal. Querían una credencial de parte de Jesús. Querían algo que validara su ministerio. Y estaban poniendo en duda lo que Jesús había hecho. De allí que la secuencia, la línea de pensamiento que observamos a partir del capítulo número 12, cuando dice que Jesús enseñaba en sábado, y mientras Jesús enseñaba era cuestionado y criticado porque sus discípulos en sábado estaban recogiendo espigas. Ahora bien, luego de eso entonces Jesús sana a un hombre de la mano seca, y luego entonces se da un evento que ellos están cuestionando. En realidad la demanda de la señal a Jesús tiene que ver con lo que aparece en el versículo número 22. Entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora Jesús sabía los pensamientos de ellos. Y luego entonces Jesús les responde diciendo que ellos eran una generación de víboras. En el versículo número 34, Jesús habla también de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús les habla de que toda palabra ociosa que ellos pronuncien también iba a ser utilizada en su contra, y que también nosotros pronunciamos va a ser utilizado en nuestra contra. Y luego entonces presenta que hay juicio precisamente en relación con aquella palabra que utilicemos de manera descomedida, o por murmuración, o por crítica, o por contienda, o por chisme. Dice: y por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Ahora bien, ellos demandan señal de Jesús, porque estaban cuestionando lo que había ocurrido. Ellos consideraban que lo que Jesús había hecho con aquel endemoniado no solamente era una manifestación del poder del enemigo, sino que Jesús estaba obrando hechicería, brujería, mentira, y obrando por espíritu de demonio. Esa era su crítica. La palabra griega es semeión. Y esta palabra es la que describe la señal. Versículo 39. Él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Recuerdan la palabra maldad o hacedores de maldad? Tiene que ver con aquello que encontrábamos en Mateo, el capítulo número 7, versículo número 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, anomía, o hacedores de maldad, o transgresores de la ley. Ahora, estos están demandando señal de parte del Señor, y Él los invita a estudiar y a profundizar en el estudio, y la evidencia era palpable, no por lo que Él había hecho o lo que iba a hacer con un milagro para saciar la inquietud, la curiosidad de ellos, sino porque Jesús quería mostrarles que el fundamento de su mensaje estaba en un escrito, está y había tenido que algo que nadie podía hacer. No podía haber un engaño al hacer un milagro portentoso. Y él le dice, y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estamos hablando del método inclusivo. Y en el método inclusivo es parte del viernes, el sábado en su totalidad, y luego las primeras horas del día domingo. Los hombres de Nínive, dice allí en el versículo 41, pero no podemos dejar pasar por alto lo que dice el versículo 40. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre
en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El versículo 41 señala lo siguiente: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron por la predicación. Jesús enseñaba, Jesús predicaba, pero esto no estaba tocando el corazón de los escribas y fariseos que murmuraban y criticaban a Jesús y que habían tomado aquella manifestación de sanar a un ciego y mudo como una manifestación de aquel ángel rebelde en el cielo que fue expulsado. Ahora, noten lo que dice Jesús. Y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. ¿Quién era ese? Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice allí que aquellos hombres ninivitas se arrepintieron por la predicación de Jonás. Fue el Espíritu Santo el que obró. Pero notemos que rechazan a Jesús, quieren crucificar a Jesús, están buscando motivos para crucificar, están buscando motivos para matarle. Y es por eso que nosotros observamos entonces que la declaración de Jesús no solamente presenta, describe o destaca el hecho de que Jonás había obtenido éxito en la tarea que el Señor le había asignado, pero no por su poder o por su capacidad, sino por el hecho de que el Dios estaba dirigiendo su vida. Ahora, el versículo 42 dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y luego dice: en este lugar hay alguien más que Salomón. Esto nos hace pensar en la experiencia de Moisés. Moisés se encontraba pastoreando las ovejas cuando en un instante se vio sorprendido por una escena que no podía ser descrita de otra manera que un milagro. Era un milagro que no tenía explicación. Y él se aproxima hacia aquella zarza que estaba ardiendo. En ese instante escucha una voz. Esa voz lo impele, le da una orden, le señala la separación, el límite que había. Él no podía accesar a la presencia de Dios sin quitar la sandalia de sus pies. Él necesitaba presentarse delante del Señor con humildad, procurando que fuera la bendición de Dios, fuera la misericordia de Dios la que pudiera cubrirle y no destruirle al comunicarse con Moisés. Moisés obedece a la señal, quita sus sandalias, porque se encontraba delante de una manifestación y la voz claramente le señaló que era un lugar santo, porque lo que hacía el lugar santo es la presencia de Dios y la manifestación de Dios. Pero allí estaba más que la zarza. Allí ellos debían más que quitarse la sandalia. Estaban en la presencia de aquel que es el creador del cielo y de la tierra, quien evidenciaría su amor a través de el sacrificio en la cruz. Y allí ocurriría aquel milagro. Estaría en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches, como ya señalábamos, es el método inclusivo. Pero veamos las credenciales de Jesús. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y en este lugar hay alguien más que Salomón. En este lugar hay alguien más que un profeta. En este lugar hay alguien más que un discípulo. En este lugar está la presencia del Señor. Él ha señalado que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí en medio de nosotros. ¿Quién está en nuestras vidas? ¿A quién adoramos? ¿A quién buscamos? Queremos las credenciales del Señor, que Él haga un milagro portentoso, que nos convenza a través de un milagro. Cabe destacar que la secuencia de eventos, la línea de pensamiento que esboza el Evangelio según San Mateo, no nos deja
hasta allí, sino que nos permite comprender que lo que se está dando es una escena de juicio. Y dice el versículo 43, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Recuerdan? No solamente eran transgresores de la ley por la observancia del sábado, eran transgresores de la ley, anomía, porque ellos querían quitar la vida a Jesús. No matarás, dice el mandamiento, pero ellos estaban buscando ocasión de matar, de crucificar, de herir, de destruir, de impedir que Jesús cumpliera su ministerio. Hoy nos encontramos delante de aquel que es más que Jonás, más que Salomón. Nos encontramos en compañía y en presencia de aquel que dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, no solamente debemos agradecer, también debemos compartir con otros ese mensaje de esperanza. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz sábado. Deseo en este instante que oremos juntos. Amado Padre, exaltamos tu nombre. Agradecemos el privilegio que nos das de poder compartir la unidad en la diversidad. Que a cada nación, tribu, lengua y pueblo pueda llegar el mensaje de salvación, el mensaje del pronto regreso de Jesús, y que muy pronto, Señor, esa promesa también pueda ser cumplida y efectiva en nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos, Padre bendito. Amén. Calvario fue crucificado sin merecer. Jesús, con afrenta y dolor, insultos recibió. Jesús, como villano y un hombre cualquiera, injustamente acusado fue Jesús. Jesús, sinónimo de amor, de humildad y compasión. Siendo Dios no se aferró, de su divinidad se despojó. Con clavos oxidados, el perdón fue consumado. Del sepulcro triunfante resucitó, Él venció. Él venció. En forma de siervo entre nosotros caminó Jesús. En su condición de hombre a sí mismo se humilló. Jesús,
ser juzgado por mi rebelión. Jesús, Jesús. Sinónimo de amor, de humildad y compasión, siendo Dios no se aferró, de su divinidad se despojó. Con clavos oxidados, el perdón fue consumado, del sepulcro triunfante resucitó. Él venció. Él venció. Él venció. Él venció. En Calvario fue crucificado sin merecer. Jesús. Habiendo llegado al final de nuestra programación, esperamos que el momento que hayas pasado con nosotros haya sido un momento de felicidad, un momento muy provechoso, un momento de regocijo espiritual. Te invitamos entonces para que la próxima semana por este mismo medio y a la misma hora nos encontremos para juntos nuevamente adorar en otro culto en línea, en otro culto de adoración y alabanza a nuestro Dios Creador. Espero para ti que el día de hoy y todo el resto de la semana sobreabunden bendiciones, la paz, el amor de Dios esté siempre contigo. Que tengas un feliz sábado.